Pues muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Por respeto a los que ingresaron temprano, pues vamos a comenzar con nuestra sesión. ¿Sí? En el chat, si no se animan a habilitar su micrófono, pueden interactuar conmigo a través del chat que está habilitado. Ahí están los mensajes que pueden hacer en esta videollamada, ¿verdad? Ya que ya estaba saludando a Giovanna, a Montserrat. Bueno, si esos son sus nombres, porque a veces entran con otra cuenta, ¿verdad? Pero ya les estaba saludando a algunos de ustedes y pues les agradezco su atención, el que hayan entrado a esta hora a la sesión 3 de este módulo 2. Pues cualquier duda que tengan, entonces a través del chat pueden decirme si se está escuchando bien, ¿verdad? O también las imágenes, si la imagen se puede ver bien o si hay algún problema en la presentación. Es importante que me digan porque en ocasiones los asesores nos emocionamos y estamos ya casi terminando la sesión y ya nos comentan, pues no nos escuchó nada o se trababa mucho. Entonces, eso sí, no les dé ahora sí que pena o vergüenza de decirnos, porque no tiene caso el que estemos con la sesión ya por terminar y no se escuchó o no se veía la presentación, ¿verdad? Entonces, sí, gracias, Giovanna, muy amable. Y también, sobre todo ahora, ¿verdad? Espero su comprensión porque ya ven los problemas que hemos tenido últimamente, sobre todo la semana pasada y todavía en esta, cuestión de los servicios que tenemos de Internet, ¿verdad? Ahora sí que hemos tenido muchos problemas en las últimas semanas de conectividad en general, ¿eh? Por eso hay, también hace ustedes pues la comprensión y también pues y facilitarles las extensiones, perdón, de tiempo, precisamente porque hemos tenido pues la situación, ¿verdad? El contexto en el cual estamos viviendo de la pandemia, pero también tenemos problemas con conectividad y con toda confianza, si tienen ustedes alguna dificultad con algunas de las actividades integradoras, pues háganmelo saber para proporcionarles una extensión. Hola Mayra, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Mayra, buenas tardes. Entonces vamos pues a iniciar con esta tercera sesión, pues ya estamos, ahora sí que, pues les iba a decir que en el ombligo del módulo, pero pues yo creo que nos encontramos ya un poquito más avanzados de la mitad del módulo. Sí, porque ya en esta tercera semana algunos ya me están subiendo actividades integradoras, entonces pues si ya las hicieron, ya nada más cuestión de revisarlas y retroalimentarlas. Pero ya la siguiente semana sería nada más el proyecto integrador, de lo más importante, ¿no? Porque son varias actividades para la próxima semana, pero estaríamos hablando del proyecto integrador, el foro integrador y la autoevaluación, ¿sí? Y en esta pues tenemos las dos actividades integradoras que son interesantes, laboriosas, pero son interesantes y lo importante es que las hagan ustedes con un nivel experto. Pues les agradezco, estaba haciendo un poquito de tiempo, ¿verdad? Para ver quién más se incorporaba aquí a la sesión, pero pues ya vamos a iniciar con la presentación por la mayoría. Sé que tienen algunas actividades, ¿verdad? O algunos que están comiendo y que tienen que regresar al trabajo, pero pues vamos entonces a hacer la presentación para que vean los contenidos de esta sesión virtual. Pues bien, les agradezco, bienvenidos y también recordarles el propósito de esta sesión, el cual es ver de manera general los temas de esta semana, de la semana anterior. Recuerden, ya estuvimos viendo algo del resumen, ¿verdad? Cómo hacer el resumen, un poquito ya de la narración o el relato. Hoy, en esta semana también vemos algo del relato, pero la importancia que tiene, ¿no? La importancia que tiene, en ocasiones no le vemos la, la, el mérito o no le vemos la importancia a, a la parte del narrar, contar,
comentar, relatar, ¿verdad? Lo vemos como algo muy obvio, muy sencillo, ¿verdad? Desde chicos que nuestros papás o nuestros abuelos nos contaban algo, nos relataban, y ya en la actualidad se ha ido perdiendo eso por la falta de tiempo, la falta de atención, ¿verdad? De padres de familia o de cómo estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, es muy importante porque es la base para posteriormente hacer reseñas, el saber redactar ensayos, hacer monografías. Se nos facilita mucho cuando tenemos ya la expresión oral y escrita, sí, pero la base es la narración, es el relato, ¿sí? Es lo que vimos la otra semana. En esta nos vamos a enfocar más a la reseña, ¿verdad? Podemos reseñar muchas cosas, hacer reseñas de varios, por ejemplo, películas, de videos, de libros, de artículos de revistas, entonces podemos reseñar. En esta semana entonces vamos a darle la importancia sobre todo a la reseña, una reseña crítica, ¿sí? Bueno, más adelante lo voy a abordar. Pues bien, vamos a iniciar entonces con esto de la presentación. Si tenemos alguna dificultad, con confianza pueden activar su micrófono, que no se vea bien o que no se esté escuchando bien el audio, o también a través del chat, aquí lo estoy monitoreando para cualquier duda. Muy bien, pues aquí estoy con ustedes, nada más voy a compartirles. Hola, Saraí, me dijo asesora, no, soy asesor. Bueno, sí, en ocasiones me cambian hasta los apellidos ahí en, en la plataforma y demás, pero bueno, es parte de. Bien, entonces aquí estoy con ustedes, nada más estoy abriéndoles la presentación. Ya me dicen ustedes si sí lo pueden. Sí, Saraí, no, no te preocupes, no te preocupes. Ya anteriormente sí me molestaba cuando empecé en la docencia, decían, ay, porque nos dicen maestra, profesora, no sé, pero no, ya en la actualidad ya vemos que a veces hay errores, como dices, errores de dedo. Bueno, no pasa nada. En este caso, pues ya, recordarles el título del módulo de la información al conocimiento. Entonces, aquí dos puntos importantes en el módulo, que esto sí quiero que se lo lleven para todos los módulos, es acerca de las fuentes confiables, ¿sí? No es nada más. Anteriormente era algo, pues como muy aplaudido, era algo que se le daba relevancia a la parte de tener información, pero pues, pues parecía como una biblioteca andante, ¿no? Una persona que pues sabía muchas cosas, pero no nada más es cuestión de saber, ¿sí? El saber es diferente al conocimiento y es diferente el conocimiento a la sabiduría. Entonces aquí es muy importante para que ustedes comiencen a abordar el método científico y que empiecen a hacer artículos, a redactar cosas científicas, es importante que tengamos conocimientos, no nada más información, ¿verdad? Pero conocimiento de fuentes confiables. Eso recuerden, de especialistas, de páginas de internet que sean de universidades, que sean de instituciones, organismos gubernamentales, no gubernamentales, que sean de especialistas, que sean de profesionistas, de personas que ya tengan un recorrido en la parte científica, ¿no? Entonces sí es importante por eso manejar o ver la diferencia que hay entre un conocimiento y la información o la sabiduría. Son cosas muy diferentes, ¿no? Bueno, entonces estamos ya más de la mitad a más de la mitad del módulo 2 y pues este es el orden de la sesión. Tenemos la bienvenida, sí, ya la realicé, el propósito de la sesión, también ya se los comenté el propósito acerca de abordar los temas más importantes, que ya les comenté que el día de hoy, bueno, en esta semana es hablar sobre todo de, otra vez un poquito del relato y de la reseña. Algunos yo creo que sí van a alcanzar este propósito de llegar a hacer una reseña crítica, porque creo que algunos ya de ustedes, por lo que les he revisado, leen, tienen una expresión de un nivel más alto, oral y escrita, porque veo que sí leen y comprenden lo que leen.
Entonces, esto les va a facilitar para que al final de una reseña ustedes redacten alguna opinión o una postura, ¿sí? Es una reseña crítica cuando podemos llegar a eso. Algunos posiblemente, cuando no están tan familiarizados con la lectura y con la comprensión lectora, pues podemos llegar a hacer una reseña comparativa, ¿sí? Como esta semana que en la actividad número 2 se refiere a eso, a hacer una reseña comparativa y también llegar a una conclusión, ¿verdad? Eso es valioso, es importante, pero ya en el siguiente módulo, en el módulo 3, van a retomar otra vez esto y ojalá ya puedan hacer una reseña ya crítica, ¿verdad? Ya al final, el que ustedes den una opinión y puedan también tomar una postura del tema que ustedes aborden, que también puedan asumir una postura. ¿Sí? Perdón, me estoy saliendo un poquito porque estoy aceptando a los compañeros, pero bueno, aquí sigo. Entonces, el punto número 3, introducción a la semana 3, obviamente, en esta semana. Punto número 4, actividades integradoras, dos actividades integradoras, que en la primera vamos a enfocarnos un poquito más al relato y en la segunda a la reseña comparativa en la primera parte y en la segunda vamos a intentar hacer una reseña crítica. ¿Sí? Bueno, entonces punto número 5, lo más importante en esta sesión, que son las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan e intentaré pues darles una respuesta, una solución. Y el punto número 6, ya el cierre y la conclusión. Bien, en esta semana 3 estamos abordando la unidad 3, analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos, ¿sí? Entonces, aquí va a ser muy importante el que nosotros veamos que la realidad es diversa, entonces se nos presentan fenómenos sociales, naturales, acontecimientos históricos y darles una interpretación, ¿sí? Que nosotros podamos desde diferentes ciencias también darle una interpretación desde diferentes ópticas, que nosotros podamos apreciar esos fenómenos y contextualizar. Es decir, ¿a qué se refiere esto de contextualizar? Esto es lo que nosotros llamamos o los especialistas llaman pensamiento crítico. ¿Sí? El pensamiento crítico es contextualizar. Es decir, no nada más hacer un juicio si yo estoy viendo el fenómeno desde esta postura que yo tengo, sino que tengo que abordar, ¿sí? Diferentes posturas, tengo que abordar el fenómeno desde diferentes ángulos. ¿Sí? Eso me permite contextualizar. Cuando yo puedo contextualizar un fenómeno o un acontecimiento, eso se le llama pensamiento crítico, ¿sí? Cuando yo puedo contextualizar. Es decir, a través del análisis, yo llegar a un juicio, pero de haber antes analizado fuentes diversas, el que yo haya analizado algo, pero no de primera instancia y mucho menos basados en prejuicios o en fanatismos. Ese sería un error. Bien, los aprendizajes de la semana, para no leerlo todo, nada más parafraseando, ¿sí? La elaboración de una reseña crítica. ¿Qué les digo? Que depende la habilidad que ustedes tengan, la capacidad de comprensión lectora o la habilidad también de comprensión lectora, ¿sí? Va a variar esto. ¿Sí? Algunos se pueden quedar en hacer la reseña, una reseña más informativa, una reseña comparativa, y nos faltaría nada más el brinco a la parte de la opinión y la postura. Si ya a los que ustedes se les facilite asumir una postura y dar alguna opinión del tema abordado, su reseña va a ser crítica, ¿verdad? Entonces, y no nada más quedarnos en una conclusión. Entonces, la reseña crítica que estaríamos abordando esta semana, de comparar dos textos. Otra cosa también importante. En un texto, acuérdense, en los que ustedes van a leer en esta semana, lo importante es que ustedes vayan identificando los argumentos. ¿Sí? Al inicio de un texto, ustedes identifican, acuérdense cuando hicimos lo del resumen de la semana pasada, identificamos ideas principales. Pero más allá ahora de las ideas principales, recuerden que en un texto existe alguna tesis. ¿Qué es una tesis? Es una afirmación de algo. Del tema que estemos abordando, yo afirmo algo, ¿sí? Hago una afirmación de cómo considero yo que se da el fenómeno, del tema que estemos abordando, ¿sí? Entonces yo puedo animarme a hacer una afirmación. Entonces, esa afirmación que yo hago inicial, después busco desarrollar el texto con diferentes argumentos, ¿sí? Entonces, ya después va a haber diferentes argumentos que me van a ayudar a confirmar
o a refutar la tesis inicial. Esto es algo muy importante también para cuando ustedes hagan un texto argumentativo. También vamos a retomar algunos aprendizajes que ustedes tienen del nivel de educación básica, sobre todo lo de los relatos, porque eso es de la primaria y de la secundaria. Entonces nosotros pues retomamos precisamente la parte de la narrativa, del género narrativo, del relato, lo retomamos. Eso ya no, ya lo sabíamos, ¿verdad? Eso es algo que ya lo vimos en primaria y en secundaria. Entonces ya nada más estamos haciendo como un repaso. También, ya eso les había comentado, la de que ustedes al final de una crítica tengan una opinión original y más allá, ojalá que algunos lo puedan hacer, dar una postura. Es decir, que ustedes ya digan, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y que alcancen ustedes a analizar también la postura del autor o de los autores, que digan, este autor tiene argumentos políticos, filosóficos, científicos, y se está basando en esta teoría. Cuando ya logramos hacer identificar la postura del autor acerca del tema que se está abordando, ¿sí? También yo puedo hacer mi propia postura y decir, yo no estoy de acuerdo con el autor, sí estoy de acuerdo en esto, por esto, y ya dar el argumento. Entonces, esto es importante. ¿Y cómo se nos va a facilitar eso? Pues leyendo. ¿Sí? No nos quedemos nada más con un texto. Cuando nada más nos quedamos con uno o dos que nos presta o que nos proporciona la plataforma, pues no vamos a tener tanta capacidad de análisis ni de contextualizar. Necesitamos también investigar más. No se vayan a quedar nada más con eso. Si les da el tiempo, investiguen más fuentes confiables que hablen sobre el tema y eso les va a permitir hacer una opinión o redactar una postura. Entonces, identificar y el último aprendizaje, algunas lecturas de su interés. Ok, entonces aquí esto sobre todo nos va a aportar la parte del el relato, el que yo esté leyendo algunos textos literarios, textos argumentativos, me va a llevar a identificar lecturas que sean de mi interés. No es necesario, como se pensaba anteriormente, de leer en cantidad. No crean que las personas que tienen libros por todos lados en su casa realmente tienen mucho conocimiento o también son personas sabias o son científicos. No es así. En ocasiones no es necesario tantos libros, ¿verdad? Cuando realmente ni tengo comprensión lectora, ni soy capaz de asumir posturas, ni de dar proyectos. Una persona que tiene muchos conocimientos, pero no, ni siquiera puede redactar un proyecto para mejorar o transformar su entorno, su contexto, pues no sirve de nada saber tanto si no tengo habilidades y no tengo actitudes. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen lecturas de su interés, que digan, ya me gusta el texto periodístico, me llama la atención el texto literario, ¿sí? La narrativa, el texto argumentativo, lo científico, el texto lírico, por ejemplo, la poesía, no sé, que ustedes si no tienen algún interés por algún tipo de texto, pues que ahorita en este módulo surja esa inquietud. Bueno, comercial, entonces revisen la guía. Recuerden, primer recurso en la plataforma es la guía. Entonces revísenla porque ahí, acuérdense lo que les dije la otra semana, va a ser la relación. De lo primero les va a dar una introducción y en la siguiente página, en la guía, se les va a hablar de cómo se relacionan las actividades integradoras y con qué recursos en específico. Entonces no se les vaya a pasar lo de la guía porque cometemos después el error de ver todos los recursos. Y hay semanas que en algunos módulos que vas a tener 15, 20 recursos. Entonces imagínate leer todos los recursos para hacer una actividad. Mejor te vas a la guía y ves en específico. Tengo que ver este video, tengo que leer este PDF y tengo que escuchar este audio. Con esos tres recursos puedo hacer la actividad para que la actividad realmente esté fundamentada, ¿no? Que a ustedes no se les cueste tanto trabajo realizarla. Pero no es necesario leer todos los recursos para hacer una actividad. Entonces, por eso mejor revisen la guía, precisamente que nos sirve como un camino para llegar más rápido a nuestro propósito. Bien, la actividad integradora, el relato, ¿de qué trata? Van a redactar ustedes un relato sobre una lectura literaria, la liga a un video o un audio, con el mismo relato narrado de manera oral y una reflexión final. Bueno, entonces, en esta parte, acuérdense, tenemos que hacer un relato, ¿sí? Lo redactas, vas a tener que ponerlo ahí en el documento y también un video o un audio.
¿sí? El cual lo vas a compartir. Yo me voy a ir ya así de muy rápido. Están las indicaciones, pero ya ven que yo las parafraseo, no es de leerlas paso por paso. En esta actividad del relato me voy a ir en específico a lo que les puede costar más trabajo. Son dos cosas, así de fácil. Va a ser, algunos no le entienden a la parte donde dice realizar comentarios. ¿Sí? En algunos no le entienden cómo que haga comentarios al texto. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Y también le sigue costando trabajo en la parte de grabar el video o el audio y subirlo al Drive y todo esto y compartir el enlace. Considero que esas son las dos cosas que les cuesta un poquito más de trabajo. Pero aquí les voy a poner un ejemplo. Miren, entonces el relato ya no voy a ahorita hablarles otra vez del relato, porque si recuerdan la otra semana lo abordé al igual que el resumen, entonces ya no voy a ser repetitivo. Me voy a ir directo a la actividad integradora de esta semana, el relato. Entonces dice, van a elegir, de estos dos textos, El Principito o La Noche Boca Arriba. ¿Sí? Entonces, digamos que ustedes van a elegir El Principito. Bueno, pero primero, acuérdense que hay etapas de la redacción, ¿sí? Hay una etapa que es la planeación, ¿sí? Es la etapa de la redacción, etapa de la revisión y por último reescritura. Hay cuatro momentos o cuatro partes de la escritura, de la redacción. Entonces, a veces cometemos el error rápido de ponernos a redactar. ¿Qué te dejaron? Este trabajo. Ok, voy a hacer un relato. Va, de la otra semana, si recuerdan, la biografía, ¿sí? Que hablar de su propia vida. Entonces, se pone a... No, acuérdense que antes podemos hacer un esquemita, es lo que llamábamos nosotros hacer un borrador. Esa es la parte de la planeación. Entonces, antes de hacer el relato y irme de lleno, porque al rato ya no sé ni por dónde, mejor hago un pequeño bosquejo, hago un pequeño borrador, hago la estructura, de menos el esqueleto, no digamos, pues, ¿qué voy a hacer en el trabajo? Primero preguntarme, a ver, ¿cómo voy a distribuir esta información que tengo ya sobre el relato, lo que ya leí El Principito o ya leí La Noche Boca Arriba? A ver, ¿qué voy a hablar de eso? No es necesario hablarlo de cómo viene ahí, paso por paso, puedo hacerlo en desorden, sí, puedo empezar con algún cuestionamiento, puedo empezar. Entonces, para eso es la planeación. ¿Cómo voy a empezar mi relato? ¿Qué voy a mencionar en la introducción de mi relato? ¿Qué voy a hacer en el desarrollo de mi relato? Y al final, ¿cómo voy a cerrar mi relato? ¿Sí? O si lo estoy haciendo como un cuento, en el planteamiento, en el desarrollo, en el nudo y en el desenlace, ¿qué voy a redactar en cada una de esas partes? Entonces, acuérdense, no se vayan de lleno a hacer la redacción del relato, primero hay que planearlo. Por eso aquí les está dando en esta actividad algunas preguntas. ¿Cuál sería el tema? Entonces, ¿sobre qué quieres escribir? A ver, entonces voy a hablar sobre el Principito. Ah, ok. Entonces el tema de lo que yo hablar es acerca de la inquietud, la curiosidad, el asombro. Entonces, ¿cuál sería el tema en el Principito? Sí, entonces ahí pondremos cuál sería mi tema. El título. Es muy diferente el título al tema, ¿sí? El tema, pues lo que yo les decía, puede ser por ejemplo, me gustó mucho la novela a mí de El Conde de Montecristo. ¿De qué trata? O más bien, no de qué trata. ¿Cuál sería el tema? La venganza. ¿Sí? El título es El Conde de Montecristo. ¿Sí? O el relato del Conde de Montecristo. Ok, pero el tema, es decir, el tema, puede ser el amor, puede ser la muerte, puede ser la venganza, puede ser el odio, puede ser la pobreza. Una cosa es el tema y otra cosa es el título que le voy a poner. ¿Sí? Entonces, la capacidad de asombro. Entonces puede ser mi título, ¿sí? ¿Y cuál sería el tema? La curiosidad de los niños, ¿sí? Entonces es diferente el tema a hablar del título. Ahora, ¿cuál sería el narrador? Yo lo voy a narrar en primera persona o va a ser un narrador testigo, ¿sí? Como si yo estuviera fuera del relato de la historia, o voy a hacer una redacción de un narrador o incluir un narrador omnisciente que entra y que sale de la narración, o sea, que puede variar. ¿Sí? Entonces, a eso también lo tengo que ir viendo desde el inicio. Ahora sí, valga la redundancia, ya en el inicio, ¿con qué frase iniciará tu relato? Entonces, desde ahí, ¿qué nexo, qué conector
voy a utilizar, qué palabra o palabras voy a utilizar para iniciar la frase. Si es un cuento, ¿cómo empiezan los cuentos? Érase una vez o había una vez. Entonces, si se fijan, entonces es muy importante utilizar conectores, utilizar algunas palabras para iniciar una redacción, dependiendo del tipo de texto. Pero como estamos hablando de un relato, es más parecido a un cuento, a una novela, a una fábula, a una epopeya, no sé, a un mito o una leyenda. Entonces, ¿cómo empiezan ese tipo de textos? Entonces, pueden ver ustedes algún ejemplo, cómo empezaría mi relato, ¿sí? Bueno, ahora sí, ya que yo hice la planeación, que digo, ya sé cuál es el tema, ¿sí? De qué voy a tratar, acerca de la curiosidad. El título voy a poner la capacidad de asombro. Ya sé que ya que hice esta parte de la planeación, ahora sí viene, se fijan, la redacción del relato. Ya hice la estructura, en general sé de qué va a tratar, ¿sí? Para que después no me vaya a hacer, como decimos coloquialmente, no me vaya a hacer bolas, ¿sí? Entonces, no, primero planeo. Después viene ahora sí la redacción, ¿sí? Voy a ir viendo mi borrador que tengo, en lo que me voy a ir basando de mi planeación y ahora sí voy redactando. Ok, el punto número 4, perdón, es el de los comentarios, ¿sí? No se me vayan a confundir en esto. En el punto número 4 se los voy a explicar a continuación. Nada más voy a hablarles de los puntos, ¿no? En general. Ahora, ya que hice los comentarios, ya tengo la redacción. En el punto número 3 ya terminé el relato. Le voy a ver con qué cuenta en lo gramatical, ¿sí? Las palabras, los recursos que utilicé para mi texto, ¿sí? Y voy a ir haciendo comentarios al margen. Eso lo voy a explicar a continuación. Pero el punto número 5 ahora sí dice, analiza tu relato, ¿sí? Revisa la ortografía, lee el texto a otra persona. ¿Se acuerdan del punto número 3 que les había hecho la redacción? Entonces, primer paso de la redacción, planeación. Segundo paso de la redacción, de escribirlo. Tercer paso, la revisión. Bueno, ya redacté, pero ya estará bien. Les aseguro que cualquier texto que nosotros redactemos tenemos que corregirle algunas cosas, tanto de cohesión, de coherencia, que a veces no tiene una secuencia lógica, de ortografía, o sea, de gramática, o sea, podemos corregirle muchas cosas que no se entienden. Entonces lo leemos otra vez. Yo les recomiendo que cuando hagan un trabajo de redacción, lo lean en voz alta. Si están solos, si tienen a alguien, pueden leérselo. Sí, pueden leérselo a alguien para ver si le entiende la otra persona. Entonces, hagan ese ejercicio para que les puedan decir, no, no se entiende. O, ¿qué querías decir en eso? No se entiende. Deja que lo cambio. Entonces, ¿por qué no se le entiende? Ok, entonces voy a modificar y haces las adecuaciones necesarias. ¿Sí? Bueno, ya que tienes tu relato, que ya le revisaste la ortografía y demás, ahora sí lo corriges. Ese es el cuarto punto ya de la redacción, que se le llama reescritura. ¿Sí? Bueno, pero en estas indicaciones de la actividad, el punto número 6 dice que ya después que tienes el relato escrito, ahora sí lo vas a grabar el audio. Sí, el que quiera hacerlo como video, pues me dio gusto los que hicieron un video y que los pude ver, que los pude conocer, es muy padre, pero el que no lo pueda hacer de esa manera, nada más con el audio es suficiente. ¿De qué? Del relato. Entonces ya tienes el relato, ¿sí? Ahora sí, ya vas a leerlo, lo vas a grabar. Recuerden hacer lo de la entonación, utilizar cambios del volumen de su voz, el que le pongan un poquito más de fuerza emotiva, ¿sí? La emoción que le pongas, no leerlo todo igual, todo así parejo, no. Hay que irle cambiando el tono de la voz y también que se note que están proyectando alguna emoción, porque acuérdense que es un relato, ¿sí? Entonces, aquí ya cuando graben el audio o el video, háganlo con un poquito más de proyección, ¿no? Bien, entonces ya que hagas eso, por último, viene nada más la reflexión, ¿sí? O eso se le llama metacognición. Es decir, que tú digas, a ver, ¿cuáles fueron las diferencias que encontraste entre un relato oral y un relato escrito? Alguien puede ser de maneras muy sencilla. Entre el relato oral y el escrito, yo veo que la redacción, ¿sí? Del texto, ¿sí? Al momento de irlo redactando, pues me gusta, puedo utilizar diferentes palabras, se entiende lo que redacto, pero ya cuando hice la grabación o ya la parte de la expresión oral, ¿sí? En el diálogo, en el discurso, me cuesta trabajo. Creo que no tengo
la parte discursiva, en la parte del diálogo, me hace falta algunos recursos, me hace falta seguridad. Creo que es diferente. ¿Cuáles serían las diferencias? Pues que acá en los recursos de la redacción, de la parte escrita, ¿sí? Tengo más práctica. Se necesita el ya haber redactado algunas cartas, el haber redactado algunos tipos de texto. Tengo un poquito más de práctica. Pero en la expresión oral veo que se necesitan otro tipo de recursos, ¿verdad? Recursos discursivos, algunos recursos del diálogo, porque no me puedo expresar, me da pena, todavía me falta seguridad. Entonces creo que ahí ustedes hagan una reflexión acerca de las diferencias que encontraron entre la forma de redactar oral y la escrita. Va a ser de un párrafo de 5 a 10 líneas. ¿Se acuerdan de la otra semana? Hicimos las redacciones que hicimos de la otra semana y les dije que le hicieran de 6 a 7 líneas. Ahora vamos a subirle un poquito el nivel y puede ser de 5 hasta 10 líneas, ¿sí? Entonces, mínimo 5, máximo 10. Perfecto. Ahora sí, nos regresamos al punto de los comentarios. Ya, ¿se acuerdan que ustedes ya tienen entonces su relato? Sí, ya sea el que hayan escogido del Principito o el otro texto, ya lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que vas a realizar? Vas a incluirle comentarios, ¿sí? Le vas a hacer comentarios al texto. Entonces, tú ya tienes y sabes que hay un planteamiento, que hay un desarrollo, un nudo de desenlaces, que hay personajes. Bueno, entonces aquí están abajo, ¿se fijan? Vamos a incluir en el texto, en Word, vamos a irnos a la herramienta comentarios y vamos a incluir vamos a seleccionar elementos de asombro, marcadores textuales e indicios. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de asombro? El título, desde el título es interesante, ¿no? Entonces, el título es un elemento de asombro. El nudo, el problema, la parte fuerte del relato, ¿verdad? Ese también es un elemento de asombro. El conflicto, hay partes también en las que se genera alguna situación problemática, entonces ahí hay conflicto, hay diferentes conflictos o un conflicto que puede haber en el cuento o en el relato. Personajes también, que ubique yo los personajes y que les haga comentarios a los personajes, ¿sí? De mínimo que los ubique, ¿sí? El escenario, ¿verdad? En el caso del espacio, ¿sí? ¿En dónde se da? ¿En una montaña, en un castillo, en un bosque? ¿En dónde se da la historia, ¿no? El tiempo también, si estamos hablando del futuro o hablamos del pasado o hablamos de qué estamos, de qué tiempo estamos hablando, ¿no? O sea, y bueno, entre otros. Marcadores textuales, si encontraste conector de introducción, desarrollo y de cierre. Al inicio o en medio del texto podemos encontrar algunas palabras que nos sirven para iniciar. En el caso de cuando vamos a hacer una introducción, algunos podemos empezar. En la actualidad, ¿sí? Para comenzar, vamos, o sea, esos son conectores que me sirven de introducción, pero hay también conectores de desarrollo, hay diferentes tipos. Esos también hay que seleccionarlos y hacerles comentarios, mínimo ubicarlos, ¿sí? Para hacerles un comentario al margen. Y por último, indicios, pistas para suponer lo que sucederá. También entonces podemos encontrar en el relato en ocasiones indicios, es decir, que hay al final va a haber un desenlace, o más adelante puede haber desenlaces, pero antes puedo ir viendo que hay pistas, ¿sí? Que me van a decir, posiblemente va a terminar de esta manera el desenlace. Entonces, ahí hay ciertas pistas o indicios que me indican qué es lo que va a suceder al final de nuestra historia. Bueno, ahora sí, aquí en esta presentación voy a cambiarle la presentación para comentarles los comentarios. Nada más permíteme para abrir este, el otro recurso, ¿sí? Que les voy a compartir. Ustedes me dicen si se puede ver bien, ¿sí? Para decirles cómo van a ser los comentarios. Ustedes me dicen, si ya cuando lo puedan ver, ya me dicen para continuar. Ahí lo alcanzan a ver bien, el texto que dice número 1, el mundo antiguo. A ver, díganme, o ya se me durmieron.
Ay, sí, gracias, gracias. Ya los vi aquí en el chat. Muchas gracias. Entonces espero que sí se pueda ver bien. Va. Ese es un texto que seleccioné es un fragmento, no es todo el texto, nada más es una parte del texto de Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. Entonces, en este párrafo, fíjense, si ustedes, imagínense que este ya es todo bueno, es poco, ¿verdad? Pero no les puedo poner todo el texto aquí. Bueno, en la siguiente ejercicio sí se los voy a poner, pero en este no. Imagínense que es ya todo, ya hicieron ustedes su relato, ¿verdad? Que ya tienen una hoja mínimo, unas 2 hojas. Puede ser, lo que les voy a recomendar para el relato es que mínimo puedan hacer de una hoja, hoja y media, y máximo 2 hojas, 2 cuartillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que lo van a grabar y en ocasiones si la grabación va a durar de 2 minutos a 3 minutos, no les va a alcanzar con el texto que tienen redactado. Entonces yo sí les recomendaría que puedan hacerlo de mínimo de una cuartilla, ya que si se extienden mucho que fueran 2 cuartillas. ¿Sí? Bueno, imagínense que ya tienen el relato y que fuera esto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ubicar aquí, ¿sí? Vemos nosotros que hay un título, ¿sí? Vemos también que aquí dice me acuerdo. Esto es un conector, ¿sí? Pero más adelante vemos que va explicando, habla de televisión, de radio, estaciones de radio. Aquí sería todo esto que voy a seleccionar, ¿sí? Son estaciones de radio de hace algunas décadas, ¿sí? Bueno, eso también hay ejemplos de estaciones de radio. Más abajo también vemos ejemplos de coches. Miren, menciona este autor en esta breve narración. Coches, Packard, Cadillac, todo esto. Entonces, esto que seleccioné son ejemplos. Eso es lo que voy a tener yo que señalar un comentario al margen. Voy a quitar este porque este, mm, permítanme. Bueno, para que vean cómo, si ya seleccioné, por ejemplo, aquí está el título, ¿verdad? Primero lo seleccionamos. Nos vamos a ir en la en la parte de arriba, donde dice archivo, inicio, insertar. ¿Se fijan? Nos vamos a ir hasta la parte de revisar, ¿sí? Aquí donde está revisar, abrimos en donde dice, le damos un clic donde dice nuevo comentario. ¿Sí? Y ahí está, si se fijan, automáticamente ya me abrió aquí al margen, puedo hacer el comentario. ¿Sí? Yo les recomendaría para que no se tarden tanto con que ustedes sepan utilizar esta herramienta, que nada más le pongan, por ejemplo, el título, que le pongan aquí. Este es el título, ¿no? Ahí está el título. Entonces, si ustedes quieren comentar algo a más, pues le ponen 2 puntos, el título. Hace referencia a esto. Ok, pueden también desarrollar un poquito más el comentario que hagan. Pero si no, nada más con que pongan, este es el título, ¿sí? Que ubiquen mínimo las partes que tiene o la estructura que tiene el texto. Si se acuerdan, les había dicho también que hay esta palabra, estas dos, ¿sí? Que dice me acuerdo, ¿sí? Esto estamos hablando de un conector, ¿sí? Entonces, esto está conectando lo que sigue, el texto que sigue. Entonces, este es importante, ¿no? Para iniciar un texto, utilizar el conector adecuado. Entonces, me acuerdo. Este sería un conector de tiempo porque está hablando de recordar. ¿Cómo le hacemos? Si se acuerdan, otra vez. Nos vamos a ir a esta parte. Ay, perdón. Ya creo que me está saliendo. Nos vamos a ir allá a revisar, ¿sí? Y le damos a nuevo comentario. Ya salió aquí en esta parte, ¿se fijan? Y aquí le voy a poner que es un conector de tiempo, porque habla de recordar, ¿sí? Entonces, acuérdense la ortografía también, los acentos, como aquí en título, lleva acento, es una palabra esdrújula, ¿sí? Lleva acento, conector de tiempo, al final poner los puntos, porque en la actualidad que utilizamos las redes sociales y demás, no utilizamos casi los signos de puntuación, cuando hay una coma, un punto y demás, también hay que ponerlo, por ejemplo aquí, conector de tiempo, punto. Acuérdense, si también quieren pues, explicar por qué, le pueden poner 2 puntos, ¿sí? Pudieras desarrollarlo un poquito más. Dicen, es un conector de tiempo porque habla de recordar, nos está hablando de, ok, hace referencia a, no sé, entonces pueden explicarlo también porque decimos que es un conector de tiempo, ¿sí? Bueno, aquí están también, se fijan, ya aquí ya había puesto uno, estos son ejemplos, ¿sí? Se fijan, en cuanto le doy aquí, ya va a señalar por ejemplo, el conector de tiempo, aquí ya está señalado. El título, si le doy aquí, me va a señalar en dónde está el título. Esa es la importancia
de esta actividad que ustedes ubiquen, ¿sí? O identifiquen las partes del texto, los recursos que ustedes utilizaron en su relato y lo van a hacer consciente y van a decir, aquí se encuentra cada parte. Ejemplos, ¿sí? Aquí hay ejemplos de estaciones de radio y se fijan en cuanto le di clic, ahí está. Pero más abajo les había comentado que hay ejemplos de coches, ¿sí? Unos ejemplos ahí de vehículos. Entonces los voy a seleccionar. Esta es otra forma, estimados estudiantes. Si ya seleccioné, ¿sí? Y le doy clic en el mouse con el botón derecho y en la parte de abajo me va a salir nuevo comentario, ¿sí? Entonces aquí le voy a dar a nuevo comentario, y ahí está. Aquí le voy a poner ejemplos de coches. ¿Sí? Y puedo, si quiero explicar algo más adelante, ahorita en esto no tenemos tanto tiempo, entonces no me va a detener tanto, pero el que quiera desarrollar más el comentario, adelante, no hay ningún problema. Si no, ya se los voy a hacer válido, ya les voy a hacer como, les voy a tomar en cuenta como válido el que señalen algunas partes del texto. ¿Cómo les quedaría a ustedes ya el texto, su relato, el relato que ustedes redactaron, cómo les pudiera quedar ya al final? De esta manera. Y se fijan, ya aquí ya algo más completo. Por ejemplo, este ya es otro texto, es del cuento de Hansel y Gretel, ¿sí? Entonces aquí ya ustedes pudieran ubicar, por ejemplo, ¿cuál es el título? ¿Sí? Hansel y Gretel, ¿sí? Aquí pueden ustedes mencionar, el título es interesante, es novedoso, es atractivo por esto y por eso. Pueden desarrollar un poquito más el comentario. Pero también encontramos un conector locativo, ¿sí? Habla del espacio, de ubicar algo. Entonces, es junto a, si se fijan, el texto empieza con un conector. Ubiquen ustedes nada más al inicio, cuando empiecen su redacción, cuando empiecen el relato, ¿con qué conector van a empezar? Si es un conector de tiempo, si es un conector locativo, es de lugar, ¿eh? Entonces, si es de lugar, si es de modo, ¿qué tipo de conector van a utilizar? ¿Sí? Entonces, así lo vamos haciendo. También, ¿en dónde ocurre esta historia o este cuento? El espacio, ¿se fijan? El espacio es en un bosque. Tienen ustedes que ir leyendo y decir, a ver qué más adelante, qué más hay. Un leñador. Entonces el leñador es un personaje. Aquí abajo ya encontré yo otro personaje, que sería la madrastra de los niños, la mujer del leñador. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes van a ir leyendo cuando terminen su relato y van a decir, ¿qué más tiene mi relato? ¿Tendrá más personajes? ¿Dónde está el planteamiento? Lo voy a seleccionar, miren. El planteamiento es todo este párrafo del inicio. El párrafo que está en color, que está sombreado en amarillo, es el planteamiento. Menciona en dónde, menciona cuándo, algunos personajes al inicio y la época en donde, cuando ocurrió esto, todo eso. Ese es el planteamiento de este cuento, ¿sí? ¿Qué más encontramos en este otro personaje? ¿Sí? Encontramos aquí arriba a Hansel y Gretel, ¿sí? Hay más personajes, ¿sí? El contexto, también más arriba, habla de la época, ¿sí? También pueden encontrar ustedes un conflicto, ¿sí? Esto es como un poquito más arriba, el conflicto. Ahí está un poquito más arriba. Sí, alguna situación, ¿se acuerdan de los que ya han leído este cuento? Cuando ya le sugiere la mujer al leñador que pues se están muriendo de hambre, que sería mejor perder a los niños en el bosque, ¿no? Entonces ya desde ahí existe un conflicto, está más en la parte de arriba, ¿no? Ya lo visualizamos. Entonces vean, hay indicios, aquí también hay un indicio, ¿verdad? Cuando ya los niños se dan cuenta, como que sospechan que por qué los van a llevar al bosque. Entonces, ya sospecha algo o se dio cuenta, escuchó Hansel y él empezó a tirar algunas piedritas, ¿verdad? En el camino para poder regresar. Entonces, desde ahí ya hay un indicio, ¿verdad? Conector de tiempo, ¿cuándo? ¿Se fijan? Aquí en este párrafo empieza con cuándo. Ese se llama conector de tiempo. Entonces, investiguen ustedes también, vienen en la plataforma un recurso y si no también pueden buscar aparte, busquen conectores, ¿sí? En la redacción o de la redacción, con que busquen tipos de conectores para la redacción y pueden ustedes ya ubicar y qué tipos de conectores pueden incluir en su texto. Conflictos, entonces se fijan, todo el texto que yo ya lo leí todo, imagínense que es su relato, si es tu relato esto, pues ya nada más vas a ir ubicando en dónde está el nudo,
donde hay conflictos, otro conector, pero este es un conector contraargumentativo o adversativo. Entonces ahí está, si se fijan, pero es un conector, pero ese conector se llama contraargumentativo o adversativo. ¿Sí? Y ya si nos vamos en la parte de abajo, me voy a ir hasta acá abajo, vamos a encontrar obviamente, aquí está el nudo, si se fijan, el problema, la parte fuerte de la historia, aquí se encuentra. Ahora, más abajo, y siguieron, ese se llama conector consecutivo. ¿Sí? Busquen, nomás investiguen los tipos de conectores. Para los que ubiquen ahí al inicio o en medio del texto, va a haber también, ¿sí? A la mitad del texto o del párrafo, pueden encontrar otros conectores, nada más ubiquen e investiguen de qué tipo de conector estamos hablando. Aquí hay otro indicio, es decir, una pista, porque ya como viene el final, como viene el desenlace, pues ahí ya hay algunas pistas que podrá ocurrir. Otro indicio, si se fijan, el desenlace. Ahí está. Aquí ya cuando Hansel ya muere la bruja, ¿sí? Y ya le dice Hansel, estamos salvados, ya está muerta la bruja. Ahí ya está el desenlace. Y también aquí, miren, hice un comentario. Aquí se encuentra. Ustedes pueden ponerle desenlace, 2 puntos, y pueden decir, es el desenlace por esto, y pueden explicar por qué consideran que ese es el desenlace, ¿sí? Entonces, eso sería de cómo agregar comentarios, ¿verdad? Cómo agregar comentarios en el texto, ¿sí? Bueno, ahorita me dicen al final si hay alguna duda, con todo gusto. Bueno, entonces voy a regresar a mi presentación inicial y así lo alcanzan a ver para que me digan. Bueno, esto fue lo de los comentarios, que veo que cada generación que me ha tocado dar este módulo les cuesta trabajo o no le entienden, que es esto de los comentarios, ¿verdad? Bueno, ya después de eso, también lo que veo que les cuesta trabajo es la parte del audio o el video. Yo ya les había comentado lo que dice en el inciso a los que se les cuesta trabajo, pues prácticamente todos utilizamos el WhatsApp, ¿sí? Graben el audio, grabas el audio, se lo puedes mandar a alguien de confianza, ¿no? Alguien, sí, de ahí de tu familia o alguien, le mandas el audio o el video por WhatsApp. Después va a quedar ya ahí grabado y ese nada más después le vas a dar al audio, ¿verdad? O al video y le vas a dar en compartir o subir, si quieres mejor subir al Drive, ¿sí? Desde ahí lo puedes subir a Google Drive. Entonces lo subes al Drive y ya, si ya subiste, ya se cargó bien. Después acuérdense, le damos en generar el enlace y cuando generes el enlace lo tienes que poner público, es decir, que lo puedan ver todos. Ahí dice da una indicación ahí o nos da una opción en la cual que lo puedan ver todos, porque si lo dejas oculto, no lo voy a poder revisar y después tenemos el problema en la semana de no puedo ver tu video, no, pues es que, y me lo tienen que enviar otra vez, o me envían el permiso y todo esto, que es un rollo. Entonces, mejor desde el inicio activen esa parte de que lo puedan ver todo, hacerlo público, ¿sí? Entonces, una opción, inciso A, es grabar el audio en WhatsApp, se lo envías a alguien, lo recuperas el audio o el video, lo subes a Drive, desde ahí le puedes dar compartir o subir, lo subes y ya después generas el enlace y después ya nada más darle en compartir público, ¿verdad? O que lo puedan ver todos. Bueno, otra es que lo puedas grabar con otro dispositivo, ¿sí? Si no lo vas a grabar, hay quienes tienen alguna tableta, iPad, no sé, pueden grabarlo en otro dispositivo y también lo subes a Drive y hacen lo que les había dicho con WhatsApp. O la otra también, si grabas el video y hay quienes tienen canal de YouTube, también grabas tu video con tu dispositivo, el que quieras, y lo subes directamente a tu canal y después ya nada más me compartes el enlace y yo lo veo desde tu canal. ¿Sí? Ok, entonces no se les olvide compartir el enlace. Ese enlace, entonces, inciso B, lo tienes que compartir en el documento. Tienes la redacción de tu relato, ¿sí? Ya tienes escrito tu relato en el documento en Word, viene después la reflexión, acuérdense que hay una reflexión ahí de diferencias entre la parte de lo oral y lo escrito, después viene el enlace, ahí vas a pegar tu enlace nada más, acuérdense que nada más se pega el enlace en el documento. Ese sería en relación a la actividad 1 de esta semana, ¿sí? Del relato. Eso sería todo por esa actividad. En la actividad La Reseña esta semana van ustedes a leer estos dos textos.
el indio guarachudo. Sí, aquí fíjense bien, la otra semana no, ¿eh? Y con la otra actividad nada más era elegir uno u otro. Pero en este caso va a ser el que lean los dos, porque acuérdense que va a ser una reseña comparativa al inicio. Entonces vas a comparar estos dos textos. Entonces, aquí vas a leer el texto Indio Guarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts o Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Vas a leer estos dos textos y hay una tablita que vas a tener ahí en la actividad que vas a tener que ir identificando cada uno de los elementos. En la columna 1, lo del Indio Guarachudo y en la otra columna lo de Ricardo Pablo Pedro vas a ir contestando lo que se te pide. Después de eso, ahora sí vas a redactar. Esa tabla te sirve, la vas a incluir ahí en el documento, pero te va a servir para que puedas después hacer la reseña comparativa. ¿Sí? Entonces aquí está la tabla que les digo. ¿Sí? Entonces en la columna número 1, pues vas contestando. ¿Qué es lo que explica la introducción? ¿De qué trata la introducción del texto? En el primer texto y en el segundo. Entonces vas a ir haciendo eso, nada más identificando los elementos de cada texto. Ya después te va a pedir que empieces a redactar la reseña y ahí es donde te va a servir esta tabla porque tú ya vas a ir hablando qué te pareció, si fueron interesantes los textos, cuál era la intención del autor en cada uno de ellos, cómo se desarrolló cada uno de ellos. Entonces vas a ir comparando que hablamos de un tema, ¿sí? De un tema en específico, pero lo están abordando de diferente manera cada uno de estos autores de estos artículos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué les voy a pedir en la reseña? ¿Sí? Aquí esto sí pongan mucha atención, ya casi terminamos. La estructura, introducción. ¿Sí? En la introducción tienes que poner las referencias bibliográficas, es decir, el texto. ¿Sí? Los dos textos, ¿sí? Que pongan las referencias, los datos bibliográficos. ¿Sí? Entonces, el nombre del autor, la fecha de publicación, el título del artículo, todo eso son al inicio, en la parte del inicio se va a poner eso. Después viene un párrafo introductorio en el que mencionen por qué es interesante, por qué es importante, por qué es novedoso y el propósito de tu reseña. ¿Sí? ¿Qué propósito tiene tu reseña? Crear conciencia, hacer una comparación de este tema que se aborda desde diferentes autores, cuál es la extensión de este párrafo introductorio, perdón, de 8 a 10 renglones. Entonces, primero viene una introducción y nada más sigan estas indicaciones que les doy. Punto número 2, ahora viene el desarrollo o cuerpo de la reseña. Vas a hacer 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno y ahí va un resumen de las ideas principales y secundarias. Aquí es donde les sirve la tabla. ¿Sí? Los elementos que ustedes consideren más interesantes de la tabla y que pueden ir desarrollando con argumentos van en el desarrollo. Entonces serían 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno y aquí es donde les va a servir la comparación que hicieron en la tablita. Vayan jugando con las ideas y vayan desarrollándolas. Por último, punto número 3, conclusión o cierre. Nada más un párrafo de 8 o 10 renglones, van a redactar su opinión de los artículos y la recomendación o no de su lectura. Si se fijan, nos quedamos aquí en una opinión, todavía nos faltaría para que fuera crítica, nos faltaría una postura, ¿verdad? Pero ya con la opinión ya vamos bien. Entonces, vas a decir tú si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, ¿sí? Algún comentario crítico acerca de los autores, ¿verdad? Si no estás de acuerdo con alguno, da tu opinión acerca de cómo abordaron los autores la problemática o el fenómeno. Y ya por último, si recomiendas o no recomiendas la lectura. Eso sería entonces ya nada más en cuestión de la reseña, actividad integradora de la reseña. Por aprendiendo, pues ahí también ya lo vamos abriendo cada lunes y pues ya voy viendo si es necesario interactuar ahí con ustedes, de acuerdo a las inquietudes que ustedes tengan. Pero ustedes también, acuérdense, vayan retroalimentando a sus compañeros, haciéndoles sugerencias, qué les va funcionando a ustedes en las actividades, ¿verdad? Entonces vayan ustedes opinando y vayan haciéndoles algunas sugerencias a sus compañeros en el foro Aprendiendo. La próxima semana tenemos el foro Aprendiendo, pero también vamos a tener otro foro que ese sí se evalúa, que se llama Foro Integrador. Listo, los avisos. Acuérdense de subir a tiempo las actividades. Me hace un poquito extraño todavía el día de ayer, algunos compañeros que subieron actividad el sábado o el domingo y ayer ya me estaban diciendo, no me ha revisado la actividad. Recuerden que los asesores virtuales tenemos 72 horas
para evaluar las actividades. Los que subieron actividades entre viernes, sábado y domingo, todavía tengo yo hasta el día miércoles, perdón. De esta semana tendría yo entre el martes y miércoles, es decir, hasta mañana, para poderles revisar. Todavía hay quienes suben hasta la medianoche el sábado o el domingo y quieren que se les revise rápido. Pero acuérdense que hay tiempos, hay más actividades que se tienen que evaluar. Se les da la prioridad, obviamente, a quienes las subieron primero, a quienes subieron de lunes a viernes. Entonces, vean nada más eso, no es un invento de los asesores, sino es una política de prepa en línea. Realizar las actividades formativas, las que están en verde, al final del módulo, la plataforma les asigna una calificación, un porcentaje. Entonces, hagan las actividades que están en color verde, se llaman actividades formativas. No se les olvide realizar la actividad socioemocional con la tutora. ¿Sí? Ella les va guiando cómo hacer sus actividades y también les hace una sesión virtual para que darles acompañamiento, ¿no? Revisar todos los recursos de la semana también, pero vean la guía porque eso les va a servir para que revisen bien los recursos. Tomen en cuenta el tiempo de evaluación, eso ya les había comentado, de las actividades. Dudas, tengo 24 horas para resolverlo, prácticamente diario he ido sacando las dudas, entonces si tienen algún problema o alguna inquietud, me mandan un mensaje por plataforma, es más rápido que en el correo. Entonces, y yo en menos de 24 horas se lo resuelvo. Y las extensiones de tiempo las doy en cualquier momento. Entonces, si hoy tienen, ya el mismo domingo me dicen, ya se me hizo tarde, no te preocupes, en la semana te voy a dar la extensión de tiempo. Nada más recuerden de preferencia que ya cuando me pidan las extensiones, que ya casi terminen la actividad o que ya la tengan realizada, porque en ocasiones me dicen, ¿me da la extensión? Sí, y ya se las doy hoy o mañana, les doy 2 o 3 días para que la suban y no la tenían. Entonces me dice, es que no me dio, sí se las di, pero se te acabó otra vez el tiempo. Entonces, eso, por favor, cuando ya tengan casi listas las actividades, sí, ya nada más me recuerdan y me dicen, ahora sí me puede habilitar la extensión porque ya la tengo lista. De preferencia háganlo así, porque hay quienes se les acaba el tiempo y después me dicen, es que no me dio la extensión. Digo, sí, sí te la di, pero se te terminó otra vez el tiempo. ¿Sí? Se te acabó el tiempo. Entonces, por favor, hagan eso para que no caigamos en problemas de comunicación. Bueno, ahora sí, ya llegué a la parte importante de esta sesión. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues adelante, porque nos quedan unos minutitos ya para no quitarles tanto tiempo. Adelante, ahora sí tienen ustedes la voz, tienen la palabra. ¿Alguna duda? Sí, adelante, Nancy, ¿ibas a hablar? Sí, adelante. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Era referente a lo de las extensiones. Lo que pasa es que yo no sabía que era más rápido, por medio de la plataforma de correo y yo le estuve mandando correo. Sí, Entonces, Nancy. de igual Ajá. manera le puedo recordar por medio de la plataforma. Sí, sí, sí. Me parece bien. No hay ningún problema, ¿eh? Si otra vez en la semana tuvieron un problema que no alcanzaron, cuestión de trabajo, de alguna situación de salud o no sé, me avisan. Nada más, sí, de preferencia todo, manéjenlo por la plataforma. Porque, ¿qué sucede? En ocasiones me puede ir como spam o se me va como correo no deseado, ¿sí? Y en ocasión me dicen, es que sí le mandé un correo. Y yo, ¿cuándo lo mandaste? No, pues tal día. La otra semana, el jueves. Ya reviso y digo, no, no está. Ya tengo que ir al correo no deseado y digo, ah, ya acá se fue. Entonces, en ocasión, para evitar eso, ¿verdad? No es por cuestión de que no tenga voluntad, pues, de hacer eso, de darle la extensión, sino que el correo a veces como me mandan muchos correos a veces, los voy sacando poco a poco. Pero si me lo mandan a la plataforma un mensaje, es más rápido. El mismo día se los contesto y el mismo día pueden tener, si ya tienen lista la actividad, pues ya se los puedo habilitar rápido la extensión de tiempo. Entonces, de eso, no se preocupen por la extensión, se les voy a dar. Si se les acaba también el tiempo, se les doy. Pero en ocasiones algunos se molestan porque dicen, es que no me la dio. La extensión es que se pasaron algunos días y se les acabó otra vez el tiempo. Entonces, de preferencia, digan, el facilitador me va a dar la extensión, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, hoy ya le mandé el aviso al facilitador o al asesor, necesito una extensión, sí, con gusto te la doy. ¿Ya tiene la actividad? No.
La tendría mañana, perfecto. Nada más recuérdame, mándame otro mensaje y recuérdame para habilitártela en cuanto la tengan. Es preferible hacerlo de esa manera, ¿verdad? Para que no se les termine otra vez el tiempo, ¿sí? Entonces, sí, como dice Nancy, no va a haber ningún problema, pero de preferencia mejor utilicen la mensajería de la plataforma. Ok, yo recordando la plataforma. No, no te escuché bien, Nancy, como que se cortó un poquito. Ah, ok, le agradezco mucho. Yo le estaba de la plataforma para que sea más comunicarme con usted. Ay, Nancy, no, no sé los demás si lo escucharon, como que escuchaba un poquito cortado. No sé, Marita, redáctamelo ahí en el chat, porque no, sí se está cortando mucho, o no sé si sea yo, a lo mejor puede ser yo, pero sí te escucho muy cortado. Entonces, si me lo puedes poner mejor en el chat, porque no te entiendo muy bien lo que nos quieres comentar. Bueno, en lo que Nancy ahí redacta en el chat su duda o su comentario. Por favor, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda de las actividades de esta semana. Si todo quedó claro, pues díganme, quedó claro, o nos dormimos, o estábamos comiendo. Adelante. No, pues ya para terminar, ya para dejarlos que hagan sus actividades o que sigan trabajando. Gracias, Giovanna. Dice, no, yo no tengo dudas. Muchas gracias por la información. Excelente semana. Sí, no, gracias a ti. Ok, sí, Nancy me dice, le agradezco mucho y estaré mandándole mensaje por medio. Perfecto. Sí, sí, Nancy, ahí, por favor, sería más rápido. Ok, gracias, Mayra, también. Perfecto. Entonces, creo que ya no quedaron dudas, pero recuerden, gracias, Fidel. Sí, dice que todo claro. Sí, gracias. Este, sí, cuando ya estemos redactando es donde a veces, como decimos coloquialmente, nos atoramos un poquito o surgen los problemas. Me pueden mandar algún mensaje y en breve les doy alguna recomendación, un recurso. Cuídense. Recuerden cómo está ahorita la situación, por favor. Cuídense mucho. Si se les presenta alguna situación familiar o de ustedes de salud, háganoslo saber. Si necesitamos saber si tienen algún problema de salud o de trabajo o familiar para ver cómo le hacemos, ¿verdad? Con las actividades. Bueno, pues les mando saludos. Gracias porque me acompañaron en esta sesión y pues nos vemos la siguiente semana. Un abrazo, cuídense. Hasta luego, asesor. Hasta luego, compañeros. Hasta Nos luego a vemos, todos. cuídate. Nos vemos, buenas tardes.